No voy a leer la historia de David y Goliat, ustedes la conocen, sí voy a leer 3 pasajes de esa historia sobre un hecho del cual se habla poco. 1 Samuel 17 voy a leer del 38 al 41. Del 38 al 41. Dice el pasaje. Entonces, versículo 38. Entonces Saúl le puso a David su propia armadura y le puso un casco de bronce sobre la cabeza y lo cubrió con una coraza. David se colocó la espada al cinto e hizo el intento de caminar, pues nunca había portado un equipo así. Y no pudo caminar, y le dijo a Saúl: no puedo moverme con estas cosas, porque nunca las he usado. Y desechó esos arreos militares, y tomando su bastón de pastor, escogió del arroyo 5 piedras lisas, y las puso en su morral. Luego tomó su honda y fue al encuentro del filisteo, o sea, de Goliat. ¿Sí? En este pasaje que nosotros estamos leyendo hoy, Saúl o David es guiado por Saúl para que resuelva un problema con métodos y armas ajenos. Ponte mi armadura, le dice Saúl. Ponte mi armadura. Pelea esta batalla con mis métodos, con mis armas. Y David le puso onda, valga la redundancia, él usaba la onda también, ¿no? Le puso actitud, dice, bueno, voy a probar, no se negó, ¿no? Pero cuando se calzó todo eso, sabemos que las escrituras dicen que Saúl era un hombre de buena estatura, sobrepasaba una cabeza más o menos al resto del pueblo, y David, que estimamos que te habrá tenido unos 17 años, y era una persona estándar, de estatura estándar, ¿no? Así es que la armadura de Saúl le quedaba como muy grande, muy grande. Además, que él dice, yo nunca he usado estas cosas. Fíjense que el texto dice que intentó caminar y no pudo. No es que intentó luchar y no pudo. Ni siquiera podía, ¿qué? Caminar. O sea que esto no era para él. No era para él. Pero acá Saúl le está diciendo a David, lucha esta batalla con mis armaduras, con mis métodos. Lucha esta batalla con las armas con que yo lucho las batallas. Y acá hay una gran lección, ¿sí?, que nosotros empezamos o podemos sacar, es que la manera en que yo enfrento las crisis de la vida pueden ser muy personales. La manera en que yo la enfrento me puede servir a mí, pero no necesariamente te sirve a vos. Vos tenés que encontrar tus propias armas ¿en quién? En Cristo. Cristo te dará armas que a vos te servirán para enfrentar las crisis, que no necesariamente son las mismas que las mías. Puede que sí, pero no necesariamente son las mismas que las mías. Entonces, y acá hay una gran lección para los padres también. A veces nosotros como padres, esto pasa entre adultos y jóvenes, ¿no? A veces nosotros queremos que nuestros hijos o que los jóvenes de la iglesia, les queremos dar nuestras armas a ellos, para que ellos peleen. Vos con estas armas vas a vencer. No necesariamente. Ellos tienen que obtener sus propias armas también. ¿De quién? De Dios. De Dios. Nosotros tenemos que llevarlos a Cristo para que ellos en Cristo logren entender la manera y obtener los recursos de cómo librar las batallas. Les digo esto porque acá en las iglesias siempre tenemos una lucha generacional, ¿no? Y como yo ya estoy de la mitad para arriba, ¿no? Y hay chicos acá que están de la mitad para abajo, de la mitad de la vida, ¿no? Entonces nosotros que ya tenemos cierto kilometraje, ¿sí?, decimos las cosas, ¿cómo se hacen? Escuchame, hace 30 años que las hago así, Mario, ¿cómo las tengo que hacer así? Hace 30 años que las hago así, hay que hacerlas así. Pero las nuevas generaciones, ¿qué pasa? Tienen otra mirada, Entonces las nuevas generaciones dicen, bueno, no sé, posiblemente hay otras maneras. Y ahí está el error que a veces nosotros, los más veteranos, queremos imponerle a las nuevas generaciones. Nosotros tenemos que acompañarlos, guiarlos, aconsejarlos, contarles nuestra experiencia, ¿sí? Pero ellos tienen que hacer sus propias armas. Esto es así, tienen que hacer sus propias armas. Y acá vemos esto. Saúl y David eran de 2 generaciones muy diferentes.
Y acá tenemos el de la generación más vieja, ¿sí? más veterana, queriendo imponer las armas y sus métodos a las nuevas generaciones, a un David de 17 años ahí. Y David dice, no, yo ya, como David tenía una relación concreta con Dios, y eso lo voy a ver enseguida, lo vamos a ver enseguida, ahora David dice, no, yo ya tengo mis propias armas, que no son las tuyas. Déjame pelear con las mías. Y menos mal que Saúl lo dejó. Si no, esta historia habría tenido otro final. Bien, para mí siempre se habla poco de Goliat en esta historia. Y siempre que se habla de Goliat, se habla como, ¿verdad?, el gran perdedor, ¿sí? Y de alguna manera fue el gran perdedor. Pero Goliat es un personaje clave en esta historia. ¿Saben por qué es un personaje clave? Porque Goliat nos confronta con nosotros mismos. Si yo tengo que hacer una contextualización de esta historia, hoy no tenemos una persona de casi 3 metros aquí, ¿sí?, que nos enfrente, como en el caso de David y Goliat. Goliat viene a representar aquellos desafíos humanamente imposibles ¿de qué? De resolver. Y Goliat nos confronta a nosotros mismos. Y en ese sentido es bueno que haya Goliat. Es lamentable, no es deseable, pero es bueno. Por ejemplo, Goliat puso de manifiesto lo que había en el corazón de cada israelita, de cada miembro del pueblo de Dios. Dice el texto de 1 Samuel 17 que Goliat durante, ¿cuántos días? 40 días salió a desafiar al pueblo de Dios y decir, manden a alguien que luche conmigo. Y durante 40 días no apareció o no se ofreció ¿quién? Nadie. Ni siquiera Saúl, que era el más alto, ¿sí?, y el que tenía todo el armamento. Entonces, Goliat puso de manifiesto cuál era la relación, cuál era la vida espiritual que el pueblo de Dios tenía con su Dios. Es decir, en ese momento Goliat puso de manifiesto que el pueblo de Dios no tenía fe en Dios y no creía que Dios podía ser su protector. En ese momento, Goliat puso de manifiesto que el pueblo de Dios no tenía la fe suficiente en las promesas de Dios y no creían que Dios los podía proteger de Goliat y de los filisteos. Y era el pueblo de Dios. Así que Goliat, esos problemas imposibles de resolver, ponen de manifiesto lo que somos y lo que hay en nuestro interior. Y es una lástima que de los miles de soldados, de los miles de miembros, de los miles de soldados que pertenecían al pueblo de Dios y su líder, Saúl, ninguno creía que Dios lo iba a proteger. Una tragedia. Entonces, pero fíjense, Goliat también pone de manifiesto lo que había en lo íntimo del corazón de cada filisteo. Porque cuando Goliat es vencido, dice que todo el ejército filisteo, ¿qué hace? Huye. ¿Por qué? Porque los filisteos se identificaban, habían encontrado identidad en las capacidades físicas y militares ¿de quién? De Goliat. Goliat era su punto de identificación. Y cuando Goliat, que era a través del cual ellos encontraban su identidad, muere, ¿qué dicen ellos? Estamos fritos, estamos perdidos, ¿no? Y huyen todos. Así que Goliat también pone de manifiesto que había en el interior de cada filisteo. Tu identidad no puede estar basada en tu vecino, ni en tu papá, ni en tu mamá, ni en el pastor, ni en el presidente de asociación, ni en nadie. Tu identidad vos la tenés que descubrir en Cristo Jesús. Hacia el final voy a ir trabajando en ese tema. Pero Goliat también, por eso le digo que Goliat es más importante de lo que nosotros pensamos en esta historia. Goliat también, de alguna manera, pone de manifiesto lo que había en el corazón y en la mente de ¿quién? De David, obviamente, de David.
Y acá nos encontramos con que Goliat, que representa aquellos problemas humanamente imposibles de resolver, pone de manifiesto que este chico de 17 años, y me encanta que ha sido un chico de 17 años, porque nosotros los más veteranos a veces nos pensamos que nos las sabemos todas, ¿o no? ¿Qué me vas a venir a enseñar a vos, mocoso, miserable? Yo que tengo 50 y tantos años y que he enfrentado tantas cosas. Sí, este mocoso vino y le enseñó muchas cosas a muchos veteranos. Por eso me gusta que las nuevas generaciones vengan y nos den una nueva mirada de cómo son las cosas. Que no descarta lo que sabemos, sino que suma y mucho a lo que nosotros ya vivimos. Les decía, Goliat entonces puso de manifiesto lo que había en el corazón de David. David tenía una experiencia concreta con Dios, real. Voy a destacar esa palabra. Todo el pueblo de Israel, todos los soldados, incluso y su líder Saúl, que estaban en esta batalla, tenían una relación institucional con Dios. Eran miembros de iglesia, estaban en el listado de miembros de iglesia, tenían una relación institucional con Dios, pero cuando las papas quemaron, cuando apareció Goliat, la relación institucional no te sirve de nada. ¿Me entendés, no? Cuando el fuego, voy a usar el contexto local, cuando el fuego llega a tu casa o cerca de tu casa, ser miembro de iglesia no te sirve de nada. Lo que te va a servir es la relación que tenés con Dios. Esa relación real, no la relación en papeles, que estás en una lista que dice que sos miembro de iglesia. Entonces, acá tenemos que los soldados y el líder del pueblo de Dios tenían una relación institucional con Dios, pero David tenía una relación real con Dios. ¿Era amigo de quién? De Dios. Se encontraba con Dios todos los días. Y eso se manifestaba en la práctica, porque siempre la religión se va a manifestar en la práctica. David, en esta vivencia real con Dios, en esta experiencia de vida real con Dios, había descubierto ciertos secretos que los vas a descubrir si tenés justamente la experiencia o la misma relación que David tenía con Dios. Él había descubierto, según el versículo 47, que la victoria es de Jehová. La victoria es de Jehová. No tiene que ver con armamentos, no tiene que ver con características físicas, porque Goliat era muy alto, ¿verdad? No tiene que ver con preparación militar, porque Goliat había sido entrenado desde muy pequeño. No tiene que ver con eso, dice. La victoria es de Jehová. Y yo lo he comprobado, dice David. ¿Cómo lo comprobaste? Y porque mirá, yo cuido ovejas. Acá hay zona de ovejas también. Cuando un león o un oso ataca una de mis ovejas, dice, yo no es que me arrodillo a orar que los ángeles bajen y me libren. No, yo lo enfrento al animal. Pero dice, Jehová lo entrega en mi mano. Y yo lo que hago es cosechar las consecuencias naturales de la acción de Jehová sobre eso. Así que en las batallas, dice David, en las batallas, ya sea con un oso, con un león, con un cáncer, con un problema económico, con un problema matrimonial, con un fracaso empresarial, la victoria, dice, ¿quién te la va a dar? Jehová. La victoria es de Jehová. Y yo voy a estar ahí para hacer la parte que me toca, pero la victoria es de Jehová. Eso David lo descubrió porque tenía una relación con Dios. Y el resto de los soldados y Saúl, que era el líder, no lo sabían porque no tenían una relación real con Dios. Tenían una relación institucional. Y aquí está la diferencia entre un cristiano que tiene una relación fresca, diaria y real, entre un cristiano que solamente es miembro de iglesia. Y eso es un motivo de reflexión para todos nosotros, ¿no? Y para mí especialmente, porque yo ocupo un lugar ¿de qué? De liderazgo en la iglesia. Yo no quiero ser como Saúl, ¿no? Yo quiero tener la misma experiencia que David. Así que David dice, no se preocupen chicos por las características y el armamento y el entrenamiento de Goliat, porque la victoria es de Jehová.
Y él repite esta idea, porque cuando se enfrenta a Goliat, Goliat dice, pero que soy un perro, que me mandan a alguien con un palo, te voy a matar, le dice todo, ¿no? Todas las injurias ahí. Y David dice, acá va a pasar algo que yo ya experimenté en otros momentos. Jehová te entregará en mi mano. Jehová te entregará en mi mano. ¿Cómo entregó alguna vez a los osos, a los leones? Jehová te entregará en mi mano. Vos te llenarás la boca hablando, pero Jehová te va a entregar en mi mano. ¿Y qué pasó? Y pasó. Porque la experiencia que vos tengas con Dios tiene que trasladarse en la práctica. No sirve conocer la teoría de la religión. O sea, la teoría de la religión es útil, pero si se queda en la teoría, no sirve. Tiene que trasladarse en la práctica. Entonces, esto nos confronta. Nosotros decimos que somos el pueblo de la Biblia, nosotros decimos que somos, que tenemos más conocimiento que cualquier otro, ¿o no lo decimos? ¿No? Bien, nosotros nos creemos allá el último vaso de agua acá del desierto, ¿no? ¿Y cómo se ve eso en tu vida diaria? ¿Sos más feliz que los otros? ¿Tenés más paz que los otros? ¿Me entendés, no? Porque si nos llenamos la boca hablando, que somos los que más conocemos de la Biblia, los que más sabemos de Dios, pero sufro igual o peor que los que no conocen como yo, entonces, ¿de qué me sirve toda esa teoría que sabemos? Voy a decir algún dicho argentino, y más que argentino, porteño, ¿no? Yo que soy mendocino, ¿no? En la cancha se ven ¿qué? Se ven los caballos, se ven los pingos, dirían los porteños. Claro, es fácil llenarse la boca hablando del pueblo remanente, el remanente. Pero ¿y cómo vive el remanente? ¿Vive mejor o es una cuestión teórica nada más? Es una cuestión de conocimiento que está ahí pero que no afecta a mi vida. David tenía esta característica. O sea, de pronto yo era un soldado del pueblo de Dios, ¿no? Que dice, sí, porque Jehová nos libró, ¿no? De Egipto, porque abrió el Mar Rojo, y le contaba todo. Pero a la hora de la batalla, todos temblando ¿de qué? De miedo. O sea, las historias increíbles de Dios eran ¿qué? Eran historietas lindas para contar a los chicos en la escuela sabática, pero después en la vida práctica, estoy temblando de miedo ante Goliat. Yo sueño con una iglesia que tenga esa experiencia. Obviamente yo también la quiero tener, ¿sí? Que podamos poner ese conocimiento teórico de las cosas increíbles que Dios ha hecho en otros, ¿sí? Que están en la Biblia, y que realmente las vivamos nosotros. Que crucemos nuestros propios mar rojos, que veamos el Jordán que se nos abre, que caigan los Goliat delante nuestro. No para decir somos mejores que otros, porque acá no hay nadie mejor que nadie, hermanos. Todos necesitamos ¿qué? Un Salvador. Porque cuando pasan esas cosas, Dios es glorificado. Cuando pasan esas cosas, nosotros le podemos decir a la gente, mira, Dios es real. Vos podés confiar en Dios. Dios es real. Tal vez no te sanó del cáncer, pero te dio la fortaleza y la paz y la alegría para transitar tus últimos días de manera diferente. Y no como todo el mundo transita el cáncer. Por ejemplo, ¿me entienden? Tal vez no te dio todo el dinero que querías, pero te dio la paz de saber que Él te cuida a pesar de que no tenés todo lo que querés. O sea, vivís la vida de una manera diferente. Y esa es la religión real que David viene a mostrarles a todos acá. Y que la pudimos ver porque hubo un Goliat que puso de manifiesto lo que había en su corazón. Nosotros no deseamos a los Goliat. ¿Quién los desea? Nadie. Pero los Goliat son necesarios. Porque los Goliat exponen lo que somos. Exponen lo que somos. Y ahí entonces nosotros tenemos que evaluar si hay algo que hay que cambiar. Si hay algo que hay que cambiar. En definitiva, en definitiva, yo creo que la victoria de David sobre esta gran dificultad, sobre Goliat, tiene que ver con que David
conocía su identidad. David conocía su identidad en Cristo. Y como él conocía su identidad en Cristo, entonces él sabía cómo enfrentar los desafíos de la vida. Sí, gracias, tengo agua acá. Sí. Ahí miré, sí. Él sabía cómo enfrentar los desafíos de la vida. ¿Cómo conocer nuestra identidad? ¿Cómo conocer nuestra identidad? Miren, las cosas malas que te pasaron en la vida y que te pasan, no voy a preguntar porque es obvio, a todos nos pasan cosas malas. Las cosas malas que te pasaron en la vida y que te pasan tienden a definirnos. Nosotros tenemos esa mala tendencia. Por ejemplo, ¿sí? Si tuviste un fracaso matrimonial, si tuviste un fracaso empresarial, si perdiste a un ser querido, o si transitas una enfermedad, ¿sí? O cualquier cosa mala que te pase, ¿sí? Nosotros tendemos a definirnos por las cosas malas que nos pasan. Entonces, cuando alguien nos pregunta quién sos o cómo estás, no contestamos así, pero en nuestra mente dice, ¿quién sos? Y soy un fracasado. Soy el que fracasó con la empresa. Soy el que fracasó con mi matrimonio. Soy el que fracasó con mis hijos. Tenemos la tendencia de definirnos por las cosas malas que nos pasan. Eso es muy humano, Entonces es muy fácil sentirnos fracasados, ¿sí? ¿Quién sos? Y soy el divorciado, soy el empobrecido, soy el enfermo, soy el que no logra la victoria sobre esto, sobre aquello. Y eso es un problema, porque nosotros no, como hijos de Dios, no tenemos que definirnos por las cosas malas que nos pasan. Esa es nuestra tendencia, pero como hijos de Dios no tenemos que definirnos por las cosas malas que nos pasan. Como hijos de Dios tenemos otras oportunidades. Miren, ¿cómo es lograr alcanzar nuestra identidad en Cristo? ¿Qué fue la experiencia de David que le permitió derrotar a quién? A Goliat. Y no es que derrotó a Goliat y nada más. Israel, toda una nación, sufrió un antes y un después a partir de esa victoria. ¿Me entienden? No fue que una victoria personal de él, bueno, yo derroté a Goliat. Toda una nación sufrió un antes y un después a partir de esa victoria. Fíjense cómo una persona, un hijo de Dios, que conoce su identidad en Cristo, logra cambiar el destino de una nación. Esto lo tiro así, pero es para hablar mucho de ese tema. ¿Cómo lograr tener esa identidad? Miren, los vacíos en la vida nos generan mucho dolor y nos quitan el deseo de vivir. Repito, los vacíos en la vida generan en nosotros mucho dolor y nos quitan el deseo de vivir. Por ejemplo, si vos fracasaste en tu matrimonio, eso genera un vacío, porque antes tenías una familia y ahora no la tenés, no como antes por lo menos, hay un vacío ahí. Un fracaso económico. Antes tenías un estatus de vida, ¿me entendés, no? Una posición económica que no la tenés, hay un vacío ahí. Una persona, un ser querido que se muere, genera un vacío, porque antes estaba, ahora no está. Un fracaso en una relación. Antes tenías una relación, ahora esa relación se quebró y ya no la tenés, hay un vacío ahí. O sea, los vacíos de la vida generan dolor y a veces nos quitan las ganas de vivir. Por eso muchas veces, y estoy seguro que esto te ha pasado, y si no te ha pasado, tranqui, ya te va a pasar. Muchas veces te levantás en la mañana y no tenés ganas no tenés ganas de morirte, pero tampoco tenés ganas de ¿qué? De vivir. Muchas veces te acostás en la noche y decís, qué lindo sería no despertar, porque a todos nos va a pasar, antes o después. Los vacíos de la vida nos generan dolor y muchas veces nos quitan las ganas de vivir. Y entonces ahí
Yo necesito que esos vacíos los llene ¿quién? Cristo. Yo necesito que esos vacíos los llene Cristo. Y yo cuando entendí esto hace algunos años atrás, yo creo que Dios puso algo bueno en mí, que es la idea que en Cristo todo se puede. Todo. Yo no lo descubrí, la Biblia ya lo dice hace miles de años, ¿no? Lo que es imposible para el hombre, lo va a decir Cristo, es posible para Dios. Yo creo que en Cristo todo se puede. Entonces cuando Dios me hizo ver estas cosas, empecé a decir, Señor, yo no puedo estar mal de ánimo porque me falta el dinero. No. El dinero no es tan valioso para que merezca llevarse de mí las energías y el ánimo. Así es que llena tú ese vacío para que yo pueda estar bien. Y esa oración la fui, ese principio, esa enseñanza la fui aplicando y la sigo aplicando a diferentes áreas. Señor, yo no puedo estar mal de ánimo, sin ganas de vivir, porque el distrito es complicado o porque tengo problemas en algunas iglesias del distrito. O sea, la ausencia, la presencia de problemas genera ausencia de paz y esa ausencia de paz me pone a mí mal. Yo no puedo estar mal y sin ganas de vivir porque hay un vacío de paz ahí. Llena tú ese vacío. Y entonces empecé a permitir que Dios llenara todos los vacíos los vacíos emocionales, los vacíos laborales, los vacíos económicos, los vacíos, ¿me entienden, no? De las necesidades. Una necesidad es un vacío. Si yo necesito un auto, es porque hay un vacío, ¿sí?, que tiene que ser llenado porque necesito un vehículo. Yo no puedo estar mal porque no tengo el vehículo. Entonces lo invito a Dios a que llene ese vacío. Él sabrá después si me lo da o no me lo da. Eso es asunto de Él. Yo lo que necesito es que Cristo llene el vacío. Entonces cuando Cristo llena el vacío, el dolor se va. Y las ganas de vivir vuelven. Entonces si vos hoy estás con este tema, si vos hoy tenés vacíos que te generan dolor y te quitan las ganas de vivir y te ponen de mal humor, deja que Dios llene ese vacío. Entonces Él te cambia la mirada de la vida, Él te da recursos, pone en vos recursos que no tenés, te devuelve las ganas de vivir, se lleva el dolor. Y no quiere decir que la herida se vaya, puede que la herida siga, pero ya no controla mi vida. Ya esa herida no controla mi vida, porque ahora le di permiso a Dios y es Dios el que controla mi vida. Aún si la herida persiste. ¿Cómo llegamos a esta experiencia? Y esta fue la experiencia de David. David dijo, el oso a mí me genera un vacío. ¿Por qué? Me complica el día, me roba ovejas, me lastima el ganado. Eso me genera dolor y mucha frustración. Señor, llena ese vacío. Llena ese vacío. Y entonces David empezó a vivir en Cristo. Con una tarea humilde, como era considerada en esa época, que era cuidar ovejas. Empezó a vivir en Cristo, en las cosas sencillas de la vida, ¿sí? Y cuando vos vivís en Cristo, en las cosas sencillas de la vida, cuando viene Goliat, vos ya la tenés clara. Vos ya sabés cómo es la cosa. Porque la religión se aplica, la verdadera religión se aplica tanto en las pavadas de la vida como en los grandes desafíos. No hay diferencia. Solamente que acá Dios pone poquitos recursos porque el desafío es pequeño y acá Dios saca o te da grandes recursos porque los desafíos son grandes. Pero la religión se vive en lo mismo en los pequeños desafíos y en los grandes desafíos. ¿Cómo llegar aquí? Miren, creo que Pablo lo resumió de manera muy bien, lo resumió muy bien en un pasaje también conocidísimo. Se darán cuenta que no estoy sacando pasajes, ni estoy yendo al griego, ni al hebreo, ni al arameo. Son cosas de todos los días. Gálatas 2:20. Algunos de ustedes, incluso, si tuviera otro alfajor de chocolate acá, algunos se acordaría. Tengo que. Claro. Y lo que ahora vivo
en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Permítame leerlo, gracias Samuel. Permítame leerlo, después te traigo la alfajor de chocolate. Permítame leerlo en la versión Reina Valera contemporánea, ¿no? He decidido independizarme del vosotros y del sois. Vosotros comeréis de balde, listo. He decidido independizarme de esas versiones, ¿sí? Con las que conocí el Evangelio. La Reina Valera contemporánea dice, Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Fíjense, para que vos puedas encontrar tu identidad en Cristo y puedas tener la experiencia espiritual, relacional que tenía David con Dios, algo tiene que morir. Arranquemos, primer punto. Punto número 1, algo tiene que morir. Porque dice el pasaje, he sido crucificado con Cristo. ¿Y para qué se crucificaban a las personas? Para que mueran, ¿o no? Más tarde, más temprano, no estaban de paseo por ahí. Che, en 2 días te bajamos. No, era para que mueran. Algo tiene que morir en vos para que Cristo viva en vos. Un vaso no puede ser llenado si ya está lleno. El vaso tiene que vaciarse. Entonces Pablo va a decir, mi yo ha sido crucificado. He decidido que crucificar a mi yo, matar a mi yo. ¿Y qué es tu yo? Tu yo es lo que sos. Son tus sueños, son tus anhelos, son tus planes, sos lo que sos. ¿Sí? Entonces Pablo dice, yo dejé todo lo que consideraba valioso en mi vida y todos los sueños y los anhelos que tenía allá, a la cruz. Listo. Me vacié. Y cuando hizo eso, dice, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Claro, se vació y entonces ahora la casa quedó vacía, el trono quedó vacío, el trono que antes se sentaba el yo para dirigirte, ahora ese trono está vacío y ¿quién se sienta? Cristo. Dice, ahora Cristo vive en mí. Y fíjense esta frase, nadie habla de esta frase, pero es importantísima, dice, y lo que ahora vivo en la carne, dice la versión tradicional, y la versión que yo uso dice, y lo que ahora vivo en el cuerpo, ¿qué es vivir en la carne o vivir en el cuerpo? Lo que ahora vivo todos los días, lo cotidiano, el día a día, la pavada diaria, el ir a comprar, el despertar a los chicos, el sostener tu matrimonio, ¿me entendés? Lo que ahora vivo en lo cotidiano, lo vivo no con mis recursos, porque yo ya no tengo recursos, porque los crucifiqué, sino que lo vivo ahora mediante la fe en ¿quién? En el Hijo de Dios. Entonces ahora enfrento los desafíos de la vida, no con mis recursos, con mi yo, porque mi yo ya lo crucifiqué, ya se lo entregué a Dios para que lo crucifique, ahora lo vivo por la fe. Señor, tengo que ir a hacer un trabajo, confío en que tú me vas a bendecir y sostener, porque yo ya no me siento capaz. Vamos. Señor, tengo que ir a hablar con fulano, vos sabés que es una persona complicada, pero yo no voy a poder resolver el problema. No tengo los recursos, no me siento capaz, mi yo fue crucificado. Confío en ti. Vamos juntos. Eso es vivir por la fe. No enfrentar la vida con mis propios recursos, sino enfrentarlo ¿con quién? Con los recursos de Dios, porque ahora Dios es el jefe, ¿no? Dios es mi papá, pero también es el que administra mi vida. ¿Viste que vos podés tener tu papá, lo amás, ¿no? Tu mamá la amás, pero no administra tu vida, ¿o no? Vos podés creer en Dios, pero no permitir que Dios administre tu vida, ¿sí o no? Y ese es el gran problema que tenemos. Es el gran problema que tenemos. Somos todos creyentes en lo intelectual. A la hora que aparecen los Goliat, ¿qué pasa? Ahí se ve quién administra mi vida. Por eso Goliat es necesario, no deseable, pero es necesario, porque Goliat expone lo que soy. Goliat expone quién está
en el trono de mi corazón. En el libro La Avenida del Consolador, se me fue el autor, enseguida me voy a acordar seguro. El libro La Avenida del Consolador todavía se vende, léanlo, es un libro escrito en la década del 50-60, pero es un libro que vos lo lees y vos decís, este lo escribieron ayer. Increíble la vigencia que tiene ese libro todavía. Erich Fromm, ¿vieron? Llegó el agua al tanque. Tarde, pero llegó. Erich Fromm, el autor. Él dice algo muy interesante. Él dice, en nuestra mente hay una cruz y un trono. En la cruz alguien va a morir y en el trono es el que va a reinar. Si tu yo está en el trono, administrando, gobernando, Cristo está en la cruz. Pero si vos decidís crucificar tu yo, Cristo se baja de la cruz y se sienta ¿dónde? Administra y gobierna tu vida. Y eso marca un antes y un después. David, filisteos contra el pueblo de Dios. Un solo hijo de Dios y muchos miembros de iglesia. David, el único hijo de Dios que permitía que Dios estuviera sentado, ¿en dónde? En el trono de su vida. Porque había crucificado a su yo. El resto eran miembros de iglesia. Amados por Dios, indudablemente. Pero no permitían que Dios administrara sus vidas, gobernara sus vidas. Romanos 8:14 dice que aquellos que se dejan dirigir, aquellos que son dirigidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que si vos no estás permitiendo que Jesús se siente en el trono de tu vida y te dirija y te gobierne, vos sos un miembro de iglesia, pero no sos ¿qué? Un hijo. Qué duro que es esto, ¿no? Y lo digo, total, yo no soy de acá, me voy, en 2 o 3 años vuelvo, ya se van a olvidar de esto. Pero es así, es así, es así. Y yo sueño con tener esa experiencia y sueño con una iglesia llena de hijos de Dios. Con altibajos, porque ¿quién es perfecto? ¿Quién hace todo bien? Con altibajos. Hoy le entrego mi vida y lo dejo sentar en el trono y mañana lo echo a patadas del trono y lo vuelvo a crucificar en la cruz. ¿O no es así? Es así la vida del cristiano. Ahora, en este transitar, si son más los momentos que Cristo está sentado en el trono y menos los momentos en que lo crucifico, entonces vamos marcando una tendencia y una diferencia al mismo tiempo. Nunca será todo así. La vida cristiana siempre es, pero que sea con altibajos, ¿hacia dónde? Hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Y esa es la experiencia que yo anhelo que tengamos. Esa es la experiencia que yo anhelo que tengamos. Y ojalá podamos tener esa experiencia. Cuento una historia que me contaron, la escuché de primera mano, ya voy terminando con esto. Me contaron, y esto lo escuché de primera mano, nuestra iglesia, nuestra división, específicamente nuestra división, financia una buena cantidad de misioneros en un sector del mundo en donde la mayor cantidad de personas que viven ahí no son cristianas. Ustedes saben que el cristianismo solamente abarca el 30% de la población mundial. El 70% de la población mundial no es cristiana y de ese 70%, el 40% nunca escuchó hablar de Jesús, jamás escuchó el nombre de Jesús. Así que nosotros que nos hacemos los ganadores porque vivimos en una sociedad cristiana, en realidad somos una gran minoría. Y si decimos que de ese 30% del mundo, ¿cuántos son miembros de iglesia y cuántos son hijos de Dios? Ay, bueno, listo. Me desanimo si pienso en eso, pero es para que meditemos. Y nuestra iglesia financia una buena cantidad de misioneros allí. Y entonces uno de nuestros administradores fue a visitar a todos esos misioneros que son familias, normalmente son matrimonios o matrimonios con hijos. Y en un país netamente musulmán, donde incluso es ilegal y está penado con la cárcel y hasta con la muerte ser cristiano, teníamos una pareja misionera allí, ¿sí? Tenemos todavía.
Y esta pareja misionera, ahí la iglesia es secreta. No se puede reunir como acá. Se reúnen en casas y en lugares secretos. No podés ser un cristiano de manera pública, ¿sí? Y en esas reuniones secretas, ¿sí? Había el pastor que estaba visitando, le habían contado una historia. Le habían contado la historia de un hombre que estaba presente ahí en esa reunión. Y él entonces que quería hablar con ese hombre. Les cuento la historia y después cuento la historia de este hombre y después voy al final de la historia que le estoy contando. Este hombre un día, musulmán de familia, acepta a Cristo como su Salvador. Acepta a Cristo como su Salvador. Y su esposa y su hijo también aceptan a Cristo como su Salvador. Podría no haber pasado, como suele pasar, pero lo acepta también. Obviamente esto no pasó mucho tiempo hasta que los vecinos se terminaron enterando del asunto. Y un día entonces llegaron las autoridades y se lo llevan a él, lo arrestan a él. Y la esposa y el hijo quedaron en casa. Lo llevaron, ¿sí? Como él decidió no retractarse, lo colgaron de las manos, suspendido, o sea, los pies no tocaban el aire, durante algunas semanas, no horas, semanas. Le daban lo mínimo para poder sustentarse y lo dejaron ahí semanas colgados, semanas. Sobrevivió de milagro, solo por un milagro. Después de algunas semanas lo descuelgan, ¿sí? Imagínense, ahí tardó algunas horas en poder reponerse y lo dejan lo largan en la calle. Y así sucio como estaba, con todas sus necesidades, él hacía sus necesidades ahí colgado, ¿entienden? No había perdido una cantidad de kilos, bueno, así como estaba, fue hasta su casa para encontrarse que su esposa y su hijo, ya no estaban. Así que de la desesperación de la tortura pasó a la desesperación, ¿dónde están mi esposa y mi hijo? ¿Qué le habrán hecho a ellos? Por estas cosas que Dios, esta providencia divina, porque Dios es increíble, ¿no? Por esta providencia divina, preguntándole a algunos vecinos, él decide irse a un país limítrofe que tenía una apertura diferente hacia el cristianismo. O sea, no era un país cristiano, pero un país que uno podía ser cristiano sin que te encarcelaran, ¿no? Y entonces, que era una gran capital, ese era un país con una capital de millones de personas. Y por esas providencias divinas, en medio de un país desconocido, en medio de la capital de un país desconocido, con millones de personas, termina encontrando a la esposa y al hijo. Una cosa, un milagro. Y estaban ahí en esa reunión y nuestro pastor se sienta al lado de él y dice que en las muñecas tenía no cicatrices de haber estado colgado de las sogas, tenía surcos. Tenía como surcos de 2 centímetros de profundidad, ¿sí? Que se le habían hecho cicatrices de estar semanas colgados con una soga ahí. Y vieron, la curiosidad puede más a veces, ¿no? Que es una gran motivación. Y entonces él, vía traductor, le dijo, yo quisiera saber, ¿qué sentiste cuando estuviste ahí tantas semanas colgado? Y cuando el traductor le menciona esto, el hombre se pone a llorar. Y entonces viene el sentimiento de culpa, ¿no? ¿Para qué? Le pregunté. ¿Cómo no me...? Claro, qué pregunta tonta. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué va a decir? ¿Me entienden, no? La respuesta era como obvia. Bueno, el hombre terminó de llorar, se repuso y le contesta. Fueron las mejores semanas de mi vida. ¿What? ¿Qué pasó? ¿Cómo que las mejores semanas? Y sí, ¿por qué? Y él dijo algo muy interesante. Dijo, Cristo estaba conmigo, yo lo veía. Él estaba a mi lado todo el tiempo
todos los días, a toda hora. Y yo podía verlo. Y sentía su paz, y sentía su amor, y sentía su consuelo. Desde que me descolgaron de la... desde la soga, desde que me descolgaron de cuando estaba atado con las sogas, Cristo está conmigo, pero ya no como en ese momento. Y yo dije, wow. Y nosotros que renegamos de los Goliat, ¿no? Y nosotros que renegamos de las cosas malas. ¿Y si las cosas malas de la vida fueran oportunidades para que Dios se manifieste de una manera especial? Si yo te diera dos opciones. Opción A, te va a ir todo medianamente bien en la vida. No bien porque estamos en este mundo, tranqui, en este mundo. Te va a ir todo medianamente bien en la vida, pero vas a tener un conocimiento superficial de Dios. Vas a ser un creyente estándar, casi miembro de iglesia. O te van a pasar cosas complicadas en la vida, pero esas situaciones van a permitir que vos conozcas a Dios de una manera nueva y diferente. Y veas el poder de Dios manifestarse de una manera nueva y diferente. Yo sé lo que me vas a decir, porque vos y yo somos iguales. Todos vamos a elegir la segunda, pero todos anhelamos vivir la primera. Y ahí está la lucha. Ahí está la lucha. Esa es tu lucha y mi lucha. ¿Qué querés elegir? ¿Sabés lo que cuesta orar y decir, Señor, mándame desafíos porque quiero conocerte mejor? Es dificilísimo. Casi que tenés que golpearte para decirlo. Casi que tenés que azotarte y obligarte a decirlo, porque toda nuestra naturaleza quiere la otra. Pero es el camino. Es el camino. Y ahí está 1 Corintios 10:13. Dios no te mandará una prueba más grande de la que puedas soportar. Y junto con la prueba, la salida. Así que no es que cuando vos le das permiso a Dios, Señor, quiero vivir desafíos que me permitan conocerte de una manera nueva y diferente y ver tu poder manifestarse en mi vida de una manera nueva y diferente. Dios va a decir, sí, y te va a mandar. No, Él va a darte ¿qué? Algo que puedas, a través de lo cual puedas, tu relación con Él pueda crecer, pero no va a ser algo con lo cual vos no puedas lidiar, porque Dios no mandará algo más grande de lo que puedas soportar. Animémonos a dejarle la administración de nuestra vida ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque me ama. No porque es un buen administrador, lo es. Porque me ama. ¿No es lindo confiar en alguien que te ama? ¿O no? Claro. Lo que pasa, ¿saben por qué no le entregamos la administración de nuestra vida a Dios? ¿No le entregamos el corazón a Dios? Porque dudamos que nos ama. Dudamos que nos ama. Sí, de aquí, de la boca para afuera es Dios me ama, Dios es amor, 1 Juan 4:8, lo sabemos de memoria, ¿no? Pero en el fondo dudamos, y porque dudamos, mejor le entrego esta cosita, pero esta me la reservo yo. Si vos estuvieras convencido de que Dios te ama, no escatimarías nada. ¿Qué mejor que entregarle la vida a alguien que es todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y que te ama? ¿Hay algo mejor que eso? Sin embargo, preferimos administrar nuestra vida con nuestros propios recursos y con lo que somos. Y así nos va. ¿O no? Así nos va. Pero es tiempo de oportunidades. Es tiempo de oportunidades. Y hablé demasiado y se hizo tarde. Pero, si te vas de acá pensando que vale la pena entregarle la vida a Dios, que vale la pena probar entregarle la vida a Dios porque me ama, si te quedó eso, entonces terminamos bien esta parte del sábado. Que Dios te bendiga.